Cada vez que pensamos en Roma, visualizamos grandeza, templos colosales, acueductos infinitos, calzadas eternas, la ciudad más esplendorosa de la antigüedad. Pero, ¿y si te dijera que toda esta majestuosidad no la inventaron los romanos, sino que la aprendieron de otra cultura? Viajamos al año 616 a.C. Roma se queda huérfana tras la muerte de su rey, Anco Marcio, pero su sucesor cambiaría la historia para siempre. Entra en escena Tarquinio Prisco, el primer rey etrusco. En el episodio de hoy vamos a indagar en la civilización que dominó el norte y el centro de Italia. Esa cultura sofisticada que entregó a los romanos las herramientas necesarias para convertirse en los dueños de Europa. ¿Quiénes eran realmente los etruscos? ¿Por qué han generado tanto misterio entre los historiadores? ¿Cómo se desvanecieron sin dejar rastro? Y lo más importante, ¿fue Roma en sus orígenes una ciudad etrusca? Una civilización envuelta en sombras a la que intentaremos dar luz en este nuevo episodio de Historia de Roma. Bienvenido a mi canal, soy Waldo Roca y esto es Guías de Roma. Guías de Roma. Para empezar nuestro viaje, nos vamos a la Toscana. La Toscana es la región de Italia de donde se origina el dialecto que se eligió como base para el italiano moderno. Así es, el italiano que escuchas hoy es, en esencia, dialecto toscano. Durante la Edad Media, los campesinos toscanos encontraban extraños artefactos en sus campos. Sabían que eran antiguos, pero nadie les prestó demasiada atención hasta el siglo XIX. Fue entonces cuando se empezaron a ubicar las antiguas ciudades etruscas y a excavar sus necrópolis. Lo que se encontraron fue asombroso, auténticas ciudades de los muertos. Tarquinia, Cerveteri y Bulki revelaron miles de tumbas repletas de tesoros. Estos descubrimientos cambiaron para siempre nuestra comprensión del mundo antiguo. Habían redescubierto una civilización avanzada que brilló antes incluso que Roma, los etruscos. De hecho, el nombre Toscana proviene del término romano tusci o etrusci, el singular de tuscus. Se cree que originalmente este era el nombre que usaban los umbros, sus vecinos, para referirse a los etruscos. Una teoría interesante sugiere que Tuscus podría derivar de la palabra latina turris, o torre, lo que significaría los constructores de torres. Por otro lado, los griegos, incluido nuestro guía Dionisio de Halicarnaso, los llamaron Tirrenoi, tirrenos. A su tierra la llamaron Tirrenia, de donde viene Etruria, y el mar que bañaba sus costas lo bautizaron como Mar Tirreno, o sea, el mar etrusco, porque eran, ante todo, unos navegantes temibles. Pero empecemos por el principio. ¿Quiénes eran realmente? El origen de los etruscos es un misterio debatido desde la época clásica hasta hoy. Para resolverlo, debemos viajar a la Edad de Hierro y conocer sus antepasados, la cultura de Vilanova. El término Vilanova viene de una aldea cercana de Bolonia, donde se descubrieron las primeras tumbas de este tipo. Hablamos de un pueblo que habitaba la Toscana en Umbría desde el siglo X a.C. Su rasgo más distintivo eran las urnas cinerarias. Incineraban a sus muertos y emitían las cenizas junto a su ajuar en urnas bicónicas.
Esta costumbre se popularizó en Centro Europa durante la Edad Media del Bronce final y acabó definiendo a esa cultura protoetrusca. Pero a partir del siglo VIII a.C., recordemos que Roma se funda a mediados de este siglo, todo empieza a cambiar. Como hemos visto en vídeos anteriores, este siglo los griegos comienzan a fundar colonias en el Mediterráneo, creando la Magna Grecia en el sur de Italia y Sicilia. Lo que estos colonos griegos encontraron fue un pueblo local de comerciantes y artesanos, capaces de trabajar el barro, el bronce y el hierro, con una maestría envidiable. Las relaciones comerciales entre griegos y vilanovianos florecieron, y ese contacto fue la chispa que hizo evolucionar la cultura de Vilanova, hasta convertirla en lo que hoy llamamos etruscos. Lo que más ha sorprendido a los arqueólogos es la enorme influencia oriental en sus tumbas. Por ejemplo, en la famosa fíbula de la tumba Regolini y Galassi del siglo VII a.C. Vemos leones, hojas de palma y grifos, todo con un estilo exquisito y simbología de Oriente Próximo. A este fenómeno se le llamó periodo orientalizante. Esta fíbula viene explicada en nuestra guía de los museos vaticanos. En estos museos tenéis el Museo Gregoriano Etrusco, una galería que pasa frecuentemente desapercibida entre los visitantes. Ahí tenéis decenas de piezas encontradas en tumbas etruscas a pocos kilómetros de Roma, en necrópolis como la de Cerveteri y Bulci. La mayoría son de origen griego como etrusco. Podéis echarle un vistazo en guiasderoma.com. Esta influencia oriental no solo sorprende hoy, ya desconcertaba a los antiguos. Heródoto, el padre de la historia, estaba convencido de que los etruscos eran inmigrantes de Lidia, la actual Turquía, que habían huido de una hambruna. Otra teoría del siglo XIX sugiere que venían del norte de Europa, basándose en sus ritos funerarios. Pero quien parece que dio en el clavo fue nuestro querido Dionisio de Halicarnaso. Él defendía que el origen de los etruscos era autóctono, es decir, que eran un pueblo itálico de toda la vida. Y la ciencia moderna le ha dado la razón. Pues claro. Las últimas investigaciones de ADN antiguo confirman que no hay conexión genética reciente con Anatolia, ni con una migración masiva del norte. El ADN etrusco es prácticamente idéntico al de sus vecinos latinos. Ambos descienden de una mezcla de poblaciones que llevaban en Italia desde el Neolítico y las que entraron en la Edad de Bronce. La historia es la siguiente. A finales de la Edad de Bronce hubo migraciones de pueblos indoeuropeos hacia Italia. Se dividieron en dos grandes grupos, los latino-faliscos, en el Lacio, y los osco-umbros, samnitas, sabinos, etc. Estos recién llegados se mezclaron con los nativos e impusieron sus lenguas indoeuropeas, como el latín o el falisco. Pero en la Toscana ocurrió algo único. La cultura autóctona prevaleció. Los etruscos mantuvieron su lengua original, una lengua no indoeuropea y de un origen desconocido, resistiéndose a la asimilación lingüística de sus vecinos. Así que, aunque genéticamente eran primos hermanos de los romanos, cultural y lingüísticamente eran una isla única. La orientalización no vino por una migración, sino por el comercio de lujo con fenicios y griegos. De hecho, gracias al contacto con los griegos de Eubea, asentados en la isla de Ischia y de Cumas, los etruscos crearon su propio alfabeto. El texto etrusco más antiguo data del año 700 a.C., justo cuando Roma daba sus primeros pasos. Todo encaja. El idioma etrusco se escribe de derecha a izquierda y, a diferencia del latín, sigue siendo un rompecabezas. No hemos encontrado una piedra roseta lo bastante compleja para descifrarlo del todo. Se han hallado textos bilingües en etrusco y fenicio, como las láminas de Pirti, que han ayudado mucho para comprender esta lengua, pero no lo suficiente para entender su gramática profundamente. Es una verdadera lástima, porque sabemos que hubo romanos muy instruidos en esta lengua. El emperador Claudio, cuya primera esposa, Urgulanila, era etrusca, escribió una obra monumental de 20 volúmenes sobre los etruscos, llamada Tirrenica. Desafortunadamente, esa obra
se perdió para siempre. Lo que nos queda son inscripciones funerarias, contratos y poco más. El texto más largo encontrado es el Libro de Lino, que curiosamente se usó para envolver una momia en Egipto. Pero por las representaciones de los sarcófagos donde vemos a gente sosteniendo rollos de papiro, sabemos que tenían una rica literatura que no ha sobrevivido. Los etruscos tenían conciencia de ser un pueblo único. Se llamaban a sí mismos Rasena, pero nunca tuvieron una unidad política. Su sistema se basaba en ciudades-estado independientes, al estilo de las polis griegas. Existía una liga de 12 ciudades principales, las Dodecapolis, que, aunque podían unirse para temas religiosos o defensivos, a menudo actuaban por libre. El número 12 no es casual. Según la tradición, cuando estas ciudades se reunían para elegir un líder común, cada una aportaba un lictor para formar su escolta. De ahí viene que Rómulo, o Numa según la versión, estableciera 12 lictores para los reyes de Roma. Era una copia directa del símbolo del poder etrusco. El 12 es un número mágico en la antigüedad por su utilidad matemática. Es divisible por 2, por 3, por 4 y 6. Y astronómica, 12 ciclos lunares al año que dieron lugar a los 12 meses del año. Los babilonios nos dieron los 12 signos del zodiaco. En Roma tuvimos las 12 tablas de la ley, los 12 escudos sagrados, Anquilia, y según la tradición, Rómulo vio 12 buitres al fundar la ciudad. En la mitología griega tenemos 12 dioses olímpicos, 12 titanes y 12 trabajos de Hércules. Incluso hoy compramos huevos por docenas y nuestro reloj marca 12 horas. Sin duda, el 12 es el número de la civilización. Pero la influencia etrusca iba más allá de estas 12 ciudades. Controlaban áreas en el valle del Po, lo que se llama la Etruria Padana, y en el sur, la Etruria Campana. Roma geográficamente estaba justo en medio de esta expansión. ¿Y qué sabemos de su vida diaria? Gracias a los frescos de sus tumbas, que van desde simples túmulos hasta complejos hipogeos subterráneos, sabemos que eran unos vividores. Eran ingenieros brillantes. Antes que los romanos, ellos ya dominaban la hidráulica, desecaban pantanos, construían canales y usaban el arco y la bóveda en sus construcciones. La famosa cloaca máxima de Roma, de la que hablaremos en el siguiente episodio, es obra de ingenieros etruscos. También fueron alfareros excepcionales. Desarrollaron una técnica llamada buquero, una cerámica negra y brillante que limitaba al metal y que los griegos compraban a precio de oro. Y en metalurgia, ¿qué os voy a contar? No tenían rival. Sus joyas de oro y estatuillas de bronce, como la famosa Sombra de la Noche o la Ombra de la Sera, son de una calidad abrumadora. Curiosamente, no solían usar mármol para sus estatuas, sino terracota. Sus templos estaban decorados con coloridas figuras de barro cocido, con esa característica sonrisa etrusca y ojos almendrados de estilo oriental. A los etruscos les gustaba la buena vida. Sus frescos muestran banquetes donde hombres y mujeres comen recostados juntos sobre el triclinio, beben vino y disfrutan de música y baile. De aquí viene una gran diferencia. La mujer etrusca tenía un protagonismo impensable para una griega o una romana de la época. Conservaban su propio nombre y apellido. Las romanas solo llevaban el apellido del padre feminizado, como Julia o Claudia. Podían poseer propiedades y participaban en la vida pública. Esta libertad escandalizaba a los autores griegos y romanos posteriores, que las tachaban de promiscuas. Los frescos eróticos encontrados en algunas tumbas confirman que tenían una visión de la sexualidad mucho más abierta que la puritana romana primitiva. Aunque, ojo, dedicaremos futuros episodios a matizar la sexualidad y la mujer romana. Así que suscríbete si no quieres perdértelo. Su religión era una obsesión, aunque su panteón se parecía al griego, con una tríada principal formada por el dios Tina, que es el equivalente a Júpiter o Zeus, Uni, que es el equivalente a Juno o Hera, y Merva, que era el equivalente a Minerva o Atenea.
Su fe se basaba en la adivinación. Según el mito, un ser divino con aspecto de niño y sabiduría de anciano llamado Tages surgió de un surco de la tierra y les reveló los secretos para interpretar a los dioses. Una historia muy parecida a nuestro querido Numa Pompilio, donde redactó las leyes religiosas de Roma a través de la sabiduría de la ninfa Egeria. Desarrollaron la etrusca disciplina, una ciencia para leer el futuro, como la aruspicina, leer hígados de animales, para lo cual usaban modelos de bronce como el famoso hígado de Piacenza. La interpretación de rayos y el estudio del vuelo de las aves, lo que también se llama los auspicios. ¿Os suena, no? Exacto. Los romanos copiaron todo esto. Creían firmemente en el más allá. Sus necrópolis eran réplicas de sus casas para que el difunto viviera cómodo. Y aquí nace algo que asociamos con Roma: los gladiadores. Originalmente los combates a muerte no eran un deporte, sino un ritual funerario etrusco para honrar el difunto con sangre. La sociedad estaba muy jerarquizada. En la cima, el lucumón, un rey sacerdote con poderes absolutos. Más tarde, al igual que Roma, pasaron a elegir magistrados anuales, pero el poder siempre se quedó en manos de la aristocracia, los príncipes. Estos aristócratas vivían en el lujo, rodeados de clientes y servos. Sí, la relación cliente-patrón usada por los romanos también la inventaron los etruscos. Los sacerdotes también eran nobles y tenían un poder inmenso. Podían vetar leyes o detener guerras si los presagios eran malos. Abajo estaban los lautni, que eran o libertos o siervos, clientes. Vamos, eran los plebeyos, que podían enriquecerse, pero rara vez ascender socialmente. Y por supuesto, en la base de la pirámide, los esclavos. Las ciudades etruscas no eran un paraíso de armonía. Hubo rebeliones de siervos, como la de Volsini, que acabaron en un baño de sangre. Y volvemos a la gran pregunta: ¿eran los romanos etruscos? Roma nació latina con una lengua y cultura diferentes, pero en los siglos 7 y 6 a.C., mientras Roma era todavía una aldea de pastores, los etruscos estaban en su apogeo. Roma, como ciudad abierta a inmigrantes, recibió mucha influencia del norte. La tradición dice que los últimos 3 reyes fueron etruscos, empezando por Tarquinio Prisco. Bajo el mandato de estos 3 reyes, Roma dejó de ser un poblado y se convirtió en una ciudad con murallas, templos y alcantarillado. Roma también pudo estar bajo gobierno etrusco en el comienzo de su república, con el episodio protagonizado por Lars Porsena, del que ya hablaremos. Aunque los romanos expulsaron a los reyes etruscos y afirmaron su identidad latina, se quedaron con la herencia etrusca. Por ejemplo, la corona de laurel, la silla curul, los lictores, el triunfo militar, la arquitectura de arcos, la planificación urbana, las domus romanas, los nombres tripartitos con su praenomen, nomen y cognomen. Todo eso es etrusco. Los romanos pusieron el idioma y el pragmatismo. Los etruscos pusieron la ingeniería, la religión y los símbolos de poder. Su decadencia comenzó en el siglo V a.C. Perdieron el mar frente a los griegos y sufrieron invasiones celtas por el norte. Su desunión política fue su tumba. Roma fue conquistando y asimilando sus ciudades una a una. Podemos certificar la muerte política de Etruria en el siglo III a.C., con la caída de la ciudad sagrada, Volsini, en el 264 a.C. En este periodo, el arte etrusco cambia, los banquetes alegres sí desaparecen y las tumbas se llenan de demonios azules del inframundo, reflejando la tristeza del pueblo que sabe que su tiempo ha terminado. Aunque su lengua sobrevivió un tiempo, la concesión de la ciudadanía romana en el 90 a.C. y las represalias del dictador Sila en el 83 a.C., que exterminó a la vieja aristocracia etrusca, cortaron la transmisión cultural para siempre. Aún así, su eco resuena en nuestras palabras. Persona viene del etrusco persu, máscara. Satélite podría venir de zalat, guardaespaldas. Y mundo podría venir del muz,
adorno y orden. Y seguro que muchísimas palabras etruscas más pudieron influir en el latín y que no sabemos identificar por el desconocimiento del idioma etrusco. Hoy el 90% de sus tumbas etruscas han sido saqueadas, pero hallazgos como la tumba intacta de Relioni Galassi y sus tesoros nos recuerdan el esplendor de los padres culturales de Roma. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres apoyar el canal, dale a like. Déjanos un comentario con tu opinión sobre los etruscos. Y si quieres ir un poquito más allá, puedes adquirir una de nuestras guías en guiasderoma.com o invitarme a un vino aguado al estilo romano. Tienes los enlaces en la descripción. Muchas gracias por ver este vídeo y que los dioses os sean propicios.